Muy buenas noches. El tema de este martes son cuáles son las perspectivas para México en este 2020 que está comenzando, cómo se encuentra nuestro país para enfrentar los desafíos de este año. Y saludo a nuestra mesa de los martes, a Paula Sofía Vázquez. ¿Cómo estás, Paula? Bueno, feliz año. Feliz año, feliz año. Ahorita vamos a ver si nos va a ir bien o mal, a ver qué opinan ustedes. Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? Buenas noches, Leo. Feliz año. Feliz año para ti y para nuestra audiencia. Así es. Y y Carlos Bravo, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, feliz año para todos. Bueno, pues empecemos contigo, Gibran. ¿Cómo ves este año? El año pasado difícil en tema económico y de seguridad, ¿no? Sí. Es un año yo creo que muy importante para la administración del presidente López Obrador, porque es el año antes de las elecciones intermedias, ¿no? Sí, este tiene que ser el año de la consolidación, sin lugar a dudas. Si hubo un momento de sembrar, fue el año pasado, sembrar los grandes cimientos del cambio de régimen al que aspira el gobierno del presidente López Obrador. Este será de cuidar eso que se ha sembrado, porque todavía no da frutos, ¿no? Los frutos vendrán después, pero este año se decidirá si esa planta crece correctamente como para dar frutos. Yo creo que hay tres labores de todo gobierno que no aspire, digamos, a la expansión o al crecimiento. Hay labores mínimas, que son las labores de seguridad. Sí. De seguridad pública, en primer lugar, de seguridad social, en segundo lugar, y de seguridad nacional. En seguridad pública la apuesta está hecha, que es la Guardia Nacional. También se impulsarán los servicios de inteligencia, lo dijo esta mañana el presidente López Obrador. En seguridad social tiene lugar la apuesta más ambiciosa desde hace muchos años, probablemente desde la creación del IMSS, porque se crea el Sistema Nacional de Salud para el Bienestar y la serie de transferencias más ambiciosas que haya habido en la historia de México. Un nuevo sistema de seguridad social que se quiere institucionalizar en la reforma al artículo 4 constitucional que mandó el presidente y que se va a discutir el primer periodo de sesiones del Congreso este año. Y en tercer lugar, y creo que es donde hay más pendientes, en seguridad nacional. La seguridad nacional depende de la gestión del territorio y de la población, de la integridad de estos dos elementos. ¿Ves amenazas ahí? Y a eso no hemos... Es que vivimos en amenazas desde hace mucho tiempo. No tenemos un control efectivo de puertos, de aeropuertos y del territorio en general, de los proyectos extractivos. Por eso no hemos podido hacer mayor cosa con la escalada de violencia que vivimos desde hace mucho tiempo. El tema de seguridad pública lo pones también como un tema de seguridad nacional. Claro. Eso es lo que estás diciendo. Claro que están muy relacionados. Sí. Tiene mucha relación la entrega de los puertos a extranjeros y del aumento de concesiones mineras con la inseguridad. Y eso es algo que se ha estudiado más o menos, sobre todo desde el periodismo se han sugerido algunas hipótesis, pero que se tiene que trabajar muy seriamente. Además, nuestro principal asunto de seguridad nacional se llama Estados Unidos. Este año tienen una elección que nos pone en riesgo porque somos o éramos, no sé si ya cambió la ecuación. No, vamos a seguir siendo. A lo mejor cambiamos de 1 a 2 o de 2 a 3. Somos uno de los adversarios favoritos, los mexicanos. Y que le salen más baratos además a Donald Trump, ¿no? O sea, no es lo mismo pelearse con China o con Irán que pelearse con México, ¿no? Sí. Paula, 2020. Bueno, creo que coincido con Gibran. O sea, el segundo año de un gobierno es el año más importante en temas de consolidación y en temas de ver qué funciona y qué no funciona. Creo que vamos a ver los primeros resultados de programas sociales. Por ejemplo, el final de la primera generación de jóvenes construyendo futuro. Que parece que no ha funcionado y entonces, del todo. Justo es un tema en el que tenemos que ver si de verdad en el mes 13 pasa todo lo que teníamos anticipado que tenía que pasar. Entonces, ese es uno de los temas. En los dos grandes pendientes, seguridad, bueno, ya yo creo que Gibran lo tiene muy bien cubierto, es la implementación, sobre todo en temas de seguridad nacional, la implementación de la Guardia. Y el otro tema del gran pendiente económico, ¿no? Creo que hay unos buenos números macro, o sea, tenemos bien inflación. Bueno. En temas macro, o sea, el dólar hay estabilidad, la inflación está bien, la deuda está bien. El gran pendiente es la inversión. Inversión y crecimiento. Sí. Creo que ahí vienen la apuesta por las energías renovables, que es el programa que en teoría anuncian mañana, que es todo el tema energético, que creo que ahí una de las cosas que viene, sí, tiene que ser un año de consolidación, pero también tiene que haber espacio para rectificaciones.
Eso. Creo que uno de los Permitir temas... al sector privado. Hay ¿tú ciertas cosas, sobre todo en materia energética, que creo que uno de los grandes problemas en materia económica es lo que consideran los empresarios, la falta de certidumbre. O sea, la falta de certidumbre en la inversión es lo que ha detenido en muchas partes, que se detonan muchos proyectos. Entonces creo que viene como la implementación del programa de infraestructura de Hacienda, que se anunció, y pues ver cómo se le va a dar certidumbre a los empresarios, que en ese caso yo creo que sí hay un espacio para rectificación en materia de política energética. Permitir pues muchas cosas que ya estaban en la reforma. En la reforma odiada de Peña Nieto. Sí. ¿No? El arranque del año electoral, que arranca pues a final de año, octubre. ya necesariamente en octubre. Nosotros mismos vamos a estar en el año electoral. El factor Trump. Y otra cosa, el juicio a García Luna. Creo que el juicio a Ese García es muy Luna nos va a dar muy buenos brincos. Es que Aquí no va adentro- a haber juicio. Parece que no. ¿no? Pero Se va a declarar culpable Lo y- que sea, la negociación de García Luna, Va a cantar el pajarito. creo que va a influir mucho. A lo en el mejor tema canta, electoral. pero no vamos a escuchar su canción sin No, negociar. la van a escuchar. Es el los- asunto. No, la van a escuchar La allá, van a pero Es el creo asunto. que Claro, claro. puede tener buenas sorpresas o malas sorpresas para algunos aquí en México que pueden influir en el tema electoral. Pues mira, Carlos, ya, 2020. digamos, ya doy por cubiertos el tema justo de lo que decía Gibran. Digamos, 2019 fue un año, creo, todavía un poco en la inercia de la elección, de mucha gesta, y este va a ser un año muy importante en términos de gestión. Creo, en efecto, que vamos a empezar ya a escuchar menos como la promesa, la ambición, la intención, y vamos a poner mucha más atención a los resultados. Eso implica dos cosas. Por un lado, el tema de pues, lo que se consolide de lo que se hizo, pero lo que no, creo que, como decía un poco Paula, va a ser también, puede ser un año de consolidación, también puede ser un año de correcciones. Yo recuerdo mucho en su discurso del Zócalo, el presidente dijo en el momento que él no tenía derecho a fallar, pero yo creo que tiene la obligación de corregir en las cosas que no arrojen buenos resultados, y espero que este sea el año, digamos, que se consolide lo que se pueda consolidar, digamos que lo que arroje buenos resultados, pues muy bien, y lo que no, que haya correcciones. A ver, pero en ese sentido, qué bueno que lo tocas porque se habla de consolidación, resultados, corrección. Sí. El gabinete, ¿cómo ves? Sí. A ver, si quieres consolidar los resultados, si quieres consolidar, dar resultados y corregir, Sí. pues debería pasar, sin duda, por una reflexión de quién está funcionando y quién no está funcionando en el gabinete. Mira, lo que pasa es que a mí, lo que me preocupa, desde luego, es muy natural lo que dices, que una primera corrección está en el equipo, pero yo creo que la corrección que a mí más me importaría no estaría ahí. Estaría en la manera de concebir las políticas, en reconciliarse, por decirlo de alguna manera, con la evidencia. En su carta de renuncia. Pero bueno, ya estás pidiéndole peras al olmo. Bueno, no es el estilo del presidente, No, a ver, espera. no lo va a hacer, Carlos. Yo creo por que el favor. presidente es muy ambicioso. También es verdad que es muy necio, pero es muy ambicioso. Y yo creo que hay un punto en el que los malos resultados, López Obrador no es alguien particularmente propicio a reconocer sus errores, pero si ves su trayectoria política, sí es alguien que ha aprendido de ellos, ¿eh? Sí, Y es yo cierto. creo que errores en la política los corrige social, sin admitirlo. Sin admitirlos. Claro, bueno, Pero o sea, bueno, sí. ya, Mira, pues, esa ¿sabes es qué? vanidad. Claro. yo prefiero que los corrija sin admitirlos a que no los corrija, Sí, ¿no? así Entonces, es. me Pero lo parece que tú estás diciendo es tomar decisiones con base a evidencia empírica. Los Eso resultados. para el presidente es tecnocrático, es neoliberal. No. Yo creo que hay un punto en el que No. este sería el momento. O sea, si va a haber un momento para que eso pase, va a ser este año. A ver, Gibran. Espérame, todavía no Perdón, acabo, ¿no? Sí, perdón, no, sí. Pero creo que En la especificar siguiente que- ronda- Está lo de Estados Unidos, Pasa la que sin duda siguiente podemos ronda. ahondar en eso. Creo que es un tema importantísimo, no solamente para México, para el mundo. El conflicto en Medio Oriente, la elección, digamos, todo el proceso electoral y toda la turbulencia que eso va a representar para México. Sabemos que México pasó de ser, digamos, del socio a la piñata. Sí. Creo que va a seguir siéndolo porque, como decía, le sale muy barato a Donald Trump. Y también me parece que, bueno, pues se define quién va a ser el próximo presidente en noviembre. Y un tema que no está en la agenda, pero que me parece cada vez más importante tratar de empujarlo, es qué representa para la posibilidad de tomar acciones sustantivas para combatir la crisis climática, quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Por último, sí me parece muy importante ahondar en el tema de que este año arranca formalmente el proceso electoral de 2021 Sí. y está la renovación de 4 consejeros Del INE. está la renovación de la dirigencia de Morena. Vamos a saber cuáles Nuevos son los partidos en nuevos junio. partidos exactamente
que van a competir. Entonces, ¿quién llegó y quién no? Y por último, bueno, lo que es muy importante decirlo, el arranque de este proceso que va a implicar la renovación de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas. Para el 2021. Para el 2021 y un sinfín allá. de autoridades locales, ¿no? A ver, Gibran. Yo creo que es un... Muy movido el 2020, pero bueno. Sí, bueno, llega hasta 2021. Ah, bueno, porque es el, Es que más bien el prolegómeno. 2021 empieza antes, ¿no? Sí. Ajá. Es el prefacio, ¿no? Sí. Sí, va a ser un año movido, Sí. un año corto en el sentido en el que dice Carlos que la dinámica del 2021 se empezará a comer al año En septiembre. desde antes. Y yo creo que sí un año de refrescamiento del gobierno. A ver, te quiero preguntar del gabinete. Quiero que le entren ustedes al gabinete. ¿Debe mover sus piezas el presidente? ¿Tú dirías? Yo creo que sí, que debe establecer un tiempo para hacer un corte de caja, ver quién funciona y quién no. No creo que pueda darse el lujo de evitar herir susceptibilidades, ¿no? Hay algunos secretarios, algunos elementos que funcionan muy bien en el gabinete, que los ha reconocido todo el mundo, la izquierda y la derecha. Están los casos, creo que muy destacados, de Marcelo Ebrard, de Zoé Robledo, por ejemplo, ¿no? Arturo Herrera. Ahí está el caso de Arturo Herrera. A mí no me gusta tanto Herrera, pero bueno, el presidente ha decidido tener un neoliberal en la Secretaría de Hacienda. Y bueno, Le hago así, yes. eso le gusta a algunos sectores. Exacto. A los que importan. Algunos sectores que importan. Yo creo que lo que importa es la No, gente. si tiene a Roma. Y ahí se me fue otro elemento Roma de- ha hecho una buena de labor. este año. ¿No? Este año, Jefe de gabinete. No, bueno, que en su relación con los empresarios. con los empresarios, yo creo que en esa labor ha sido Sí. Que no era su labor. no relevado, pero sí acompañado cada vez más por Carlos Salazar. O sea, el presidente ha ido refrescando su equipo también sin Es cambiar. buena mancuerna la sin de cambiar Salazar Romo, ¿no? Nombramientos. Pero bueno, te decía que hay una cosa que se me iba de este año. Sí. Desde el año pasado, cuando la Secretaría de Hacienda mandó a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma en materia de pensiones, se quiso entregar, digamos, a las Afore un documento que las consintiera, que les garantizara continuidad. Este año, 2020, es el último año que tenemos para hacer algo contra la crisis de pensiones que se nos viene. Por eso me preocupa Herrera y su unidad de pensiones. Pero las y Amafore. las van a patear como siempre hacen todos los gobiernos en todos lados del mundo. Ante el problema de las pensiones siempre lo patean. Dicen, no, nosotros lo problema- resolvemos el sexenio y ya al próximo que Pero el le problema es toque. que no se puede patear. En 2021 se jubilará la primera generación Afore. Entonces, si en Sí. 2020 no se hace una reforma, vamos a tener protestas en las calles como las tuvimos, como se tienen siempre que hay ese cambio de sistema y que la gente se En da Chile. cuenta que tiene una vejez empobrecida sin saberlo de antemano, ¿no? A ver, ¿el gabinete? ¿Tú no le quieres entrar al gabinete? Yo no. Creo que antes de ¿No? mover, no, sí, antes de mover a las personas, yo pensaría en cambiar la dinámica. Sí. Creo que el funcionamiento del gabinete, que ya lo hemos platicado aquí, en el que en realidad son gestores de las decisiones que se toman centralizadas en la oficina de Andrés Manuel, no permite en realidad hacer un claro Pero otra assessment vez, le de estás decir pidiendo- lo hacen bien, no lo hacen bien, Pero es porque que en le está realidad lo pidiendo único que usted, hacen Carlos es y ejecutar Paula. órdenes. Paula y Carlos le están pidiendo al presidente que no sea el presidente. O sea, no. que no sea como es el presidente. No, Por más eso, aún pero que en no ese sea caso- presidente. Si quieren que cada lugar se gestione autónomamente. No, Eso es parlamentarismo, Yo no Paula. sé. estilo personal de gobernar Yo no de estoy, Andrés sí, de Manuel. acuerdo. Yo no estoy diciendo que se modifique la manera, o sea, que deje de ser presidente. Lo que estoy diciendo es, en esa dinámica, poco importa quién Ese está es un ahí buen o quién punto. no está ahí, Porque porque es la muy horizontal el la asunto. realidad es que, pues, si una política te la mandan mal ejecutada, pues tú o sea, te solicitan algo que no está bien desde el principio, pues tú nada más lo único que vas a hacer es mal hacerlo. Pero Tu siempre ha sido espacio- así tu más espacio de brillar, sí, siempre ha sido así. En el gobierno del Distrito Federal, pues, es Siempre ha saber, sido así. tenemos un problema de migración, que lo resuelva Marcelo. Tenemos un problema con los empresarios, que lo resuelva Precisamente Alfonso, por eso, ¿no? precisamente Tú por decías, eso, no hay sí. un jefe de la oficina de la presidencia, porque para López Obrador lo importante era la relación con los empresarios. Exacto. Precisamente por eso no creo que sean, o sea, el cambio de gabinete no me parece, como en otros sexenios Ok. que decías, es una pieza clave Sí, que sí, necesitan, porque No antes, importa, dices tú. pues el margen de maniobra que tienen en realidad es muy corto, unos más y otros menos.
o sea, importa a quién tendrías que cambiar en una lógica de cómo funciona el gabinete nacional. O sea, la gente que se haya probado como corrupta, a la gente que se haya probada como traicionera, a la gente, o sea, ese tipo de personas son las que se tendrían propuestas que de ir. cambio. A ver, dos propuestas de cambio. A ver, venga. Una, Durazo se quiere ir a ser gobernador, ¿no? Eso se dice en los pasillos. Pero hasta el 2021. Ajá. Tendrá que dejar en 2020 mediado de año. Sí. un espacio. A mí me gustaría ver a Marcelo Ebrard como secretario de Seguridad. No, lo que Ay, más no. para el 24. Olvídalo. No, pero Lo que aquí más. no tiene Sí. que importar el 24, León. Ay, Tiene que importar Ebrard. el gobierno. No, Ahora sí pero, te a ver, pasaste de ingenuo. No, a ver, pero No. al presidente lo que le importa, lo que le tiene que importar es Eso está salvar al bien. país. Y si su mejor cuadro político, el que ha resuelto más crisis, tiene que quemarse, tiene que ser un fusible para la crisis de seguridad que no se ha resuelto, ni modo, hay que hacerlo. Yo estoy de acuerdo contigo, Y, en principio, pero no a ver. creo que lo vaya a Pero hacer. ahora tiene gobernación, posibilidad de ¿en resolverlo. gobernación? En gobernación me gustaría ver a Ricardo Monreal en lugar de a Olga Sánchez. Ah, caray. Órale. Ah, O sea, yo caray. creo que hace falta mucho control, O sea, mucha ya quemaste. armonización. Ya estás destapando a Ricardo Monreal porque estás ¿Por qué? quemando a Ahora. Marcelo. O al revés, hombre. Pero Ya, el chiste es tener perfiles, digamos, de alto nivel que no tengan intereses en común para que no se pongan a hacer grilla, ¿no? Y que operen todos los asuntos que hay que ver minuto por minuto en el país. A ver, Eso está Carlos. interesante porque también bueno una esto. cosa que vimos en la primera camada del gabinete fue López Obrador, salvo por excepciones muy, muy contadas, sí tenía un gabinete más bien debilitado, ¿no? Digamos, de figuras con poca, digamos, con Poco poca peso independencia propio. respecto a él, poca trayectoria propia. Entonces, bueno, digamos, sería interesante, eso sería un cambio muy sorprendente, que López Obrador pusiera pesos pesados a tomar decisiones y un poco a negociarle las decisiones a él, ¿no? Si hacen su trabajo. Pero a mí me Porque interesaría mucho. Luego tiene Sí, su claro. peso propio. Sí, sí, ¿no? desde luego. Y desde luego. Monreal El punto camina aquí- solo. Sí, Hay claro. otro Siempre tema, me caminó. parece muy Sí. importante, además de la seguridad social y las pensiones, que es el tema de la reforma fiscal. Yo creo que este es el año en el que, digamos, siguiendo un poco la lógica de lo que decía sobre poner atención a los resultados y ver si arrojan un saldo de consolidación o la obligación de corregir, yo creo que una de las cosas que va a ser muy evidente este año van a ser los límites de la política de austeridad, definida ampliamente, ¿no? En términos de recortes, de reubicación de recursos, de subejercicios. Y creo que va a ser, de por sí ya lo es, pero va a ser ya muy evidente, va a ser inevitable habérselas con el hecho de que el gobierno mexicano, históricamente, esto no es de López Obrador ni nada, desde mucho tiempo, enfrenta una debilidad fiscal fundamental que afecta su capacidad de hacer diferencia en la vida de los mexicanos. Oye, este año apretaron mucho, ¿eh? Sí. En materia de impuestos. Pero me la importa verdad que vincular sí, esto sí. con lo que decía sobre el gabinete, porque yo creo que uno de los papeles fundamentales que va a tener el secretario de Hacienda va a ser precisamente impulsar la necesidad de esa reforma fiscal. Y si esa reforma fiscal no se hace ahorita, cuando todavía tiene tan buena inercia Pero, Carlos, del primer ¿se año, puede hacer una reforma fiscal sin crecimiento económico? bueno, yo creo que puede haber un argumento, Es un punto. de hecho, para hacerlo. No, sí tiene que sobre grabar todo la en riqueza. términos, digamos, Y ya obviamente está a la ahí. iniciativa privada esto no le va a gustar, pero en términos de la capacidad que puede tener el gobierno para cumplir con la gran promesa igualitaria de la redistribución, esa promesa no se puede cumplir si no hay una reforma Bueno, fiscal. aquí lo hemos dicho 25,000 veces, pero el contexto importa. Sí. No es lo mismo hacer una reforma fiscal cuando la economía está creciendo al 2-3% que cuando está estancada. Mira, Leo, yo creo que el momento ideal para la reforma No existe. fiscal era el primer año. Sí. El segundo no es existe. este. No, Bueno, no va a haber un existe ya tercero. para la No, reforma. te voy No va a a decir haber sí un existe. tercero. Cuando hay un presidente poderoso. A ver, Y este presidente es poderoso. Todavía lo ¿eh? es. Sí. Todavía el lo es. último que Sí, a ver, claro. Echeverría- No sabemos qué va a pasar en el Echeverría era intermedio. poderoso o no era poderoso. Claro que era poderoso. Y los empresarios se lo chingaron cuando quiso hacer una reforma fiscal, estallaron crisis aquí y allá, una inestabilidad tremenda en el país. O sea, siempre que se ha O sea, intentado- entonces que no es posible hacer una reforma No, hay que fiscal hacerlo en con México. cuidado, yo diría después de las próximas elecciones. Pero el No, problema de López después de Obrador es hacer- que igual y no si la tiene las pateas para mayorías. entonces mira, ya no la sabes. normalidad de López Obrador es de 70% aprobación, ya se vio. Sí. Pero ahí está su normalidad. El bloque No, pero social. Pero su tiene, a ver, desvinculación con Morena tiene ahorita- mayoría en ambas cámaras del Congreso. Y esta, ver, pero hay un asunto- necesitas mayoría simple para ambas. Pero falta una cosa nada más. Sí. Reconstruir la autoridad moral del Estado. Uno no puede hacer una reforma fiscal, ni siquiera decirle a los ricos les voy a cobrar más, hasta que uno no demuestre que se está gastando bien el dinero y no se lo está robando. Para eso se puso a Raquel Buenrostro, a
a recaudar impuestos, digamos, los que ya se tienen que cobrar. ¿Y Bartlett? Para eso se está haciendo. Bartlett, pues que se demuestre si se ha robado un peso en esta administración o algo así. En esta O sea, pues es... sí, la de es- atrás no importa. La dinámica que Tapadera. puso el presidente, con la que se puede estar de acuerdo o no, a mí no me gusta tanto, porque a mí sí me gustaría ver en la cárcel a Salinas y a Calderón. Fue de ver hacia adelante y seguir los procesos que ya se hubieran empezado de investigación. No fue el caso de Bartlett. Yo creo que la principal limitación de la investigación de la Secretaría de la Función Pública es que se acota a lo que hay ahorita. No a cómo se obtuvo, cómo es la historia política de Bartlett. Si tú quieres explicar la riqueza de Bartlett, seguramente no te tienes que ir solamente a sexenios No, anteriores. bueno, lo explica Te López tienes- Obrador en su libro 95. Eso, Que que son dice relaciones, esas relaciones con las que se... Los terrenos en Tabasco. Con las que Pues se sí, dio pero mientras servicios la política de públicos combate a la corrupción a no vaya esos- por desmantelar Claro. redes. Pero yo estoy de vamos a acuerdo seguir contigo, ¿eh? perdonando Por corruptos. cierto, lo que dices es cierto. Si me van a cobrar impuestos, yo necesito tener del otro lado. Yo acabo de estar en Canadá. Canadá cobran impuestos 50% A lo en bestia, promedio. sí. De ¿no? ISR. Pero los es ves un estado. trabajar. Pero los ves, Los ves trabajar. lo ves. Ahí ves las escuelas, la Entonces, infraestructura, los hospitales. Estamos en ese momento Sí. en que se vea que se gasta lo que se recauda, que ya no se roba eso. Eso es, creo... O que se gasta bien, ¿no? O sea, Que se también el gasta tema de la bien, calidad del también. gasto es fundamental Sí. para la Así es. legitimación. Y- Bueno, electoral tenemos fiscal. que hacer una Yo ronda creo de que hay, conclusiones. si quieres con esto acabo, Sí. yo creo que hay un impacto ya visible de las transferencias y del gasto social. Se ve en el repunte que tuvo en la más reciente encuesta del Financiero el presidente López Obrador y rubros como la capacidad de toma de decisiones o algo así. La gente siente que le está yendo mejor. La perspectiva de mejora económica subió creo que 6 puntos o algo así. Eso quiere decir que algunas personas, y creo que sobre todo algunos de los que están en una situación más vulnerable, se sienten un poco más seguros. Si le Sí. sumamos que ha disminuido Probablemente, eso de pero los sí. empeños, Pero en sin casos de empeño, crecimiento, sin crecimiento. sin crecimiento es no va a difícil. alcanzar para mucho, pero No. sí para que la gente esté mucho más tranquila. El Estado tiene que garantizar eso, que pese a que no haya crecimiento, aunque estemos en una circunstancia económica mala en el mundo, se pueda tener lo mínimo para sobrevivir. A Yo creo ver. que en eso se ha avanzado. Un último comentario, ustedes dos. Yo nada Paula. más cierro con, no es tanto una perspectiva, sino una expectativa. Una de las cosas que yo quiero ver este año es el fin de la curva de aprendizaje de la nueva burocracia. O sea, creo que hay ciertas cosas que todo el Sí, año ya, pasado ya. entendimos que cambió gobierno, cambió Novatos. burocracia, se cambiaron los sistemas, etcétera. Pero esta parte de el desabasto de cosas, las compras, las adjudicaciones directas porque ya no había tiempo de hacer las licitaciones como se tenían que hacer. Esa es una cosa que en un punto de lo que decía Carlos, de tenemos que ver que se gasta bien, tenemos que ver también que ya le agarramos la onda a este nuevo sistema. Sí. Carlos, Mira, un yo último comentario. insistiría en el tema de la calidad del gasto. O sea, en efecto, me parece un punto importante decir que para poder ejecutar con éxito una reforma fiscal hay que tener la legitimidad de decir, este dinero que recaudemos lo vamos a gastar bien. Yo creo que este año vamos a ver muy probablemente un balance mixto en cuanto a los programas del gobierno. Habrá algunos que arrojen mejor resultado que otros. Insisto, me parece importante que el presidente sea muy pragmático en esto, que no nesee y que escuche a los técnicos, que escuche la evidencia y haga correcciones pensando, este puede ser un término que la gente crea que es muy neoliberal o muy tecnocrático, pero no lo es. También un funcionario público estatista tiene que vigilar la calidad del gasto. Finalmente, el dinero No, claro. digamos, los recursos son Oye, en la Unión Soviética escasos. había unos tecnócratas. o De sea, primera, planificadores. pues de sí, primera. exacto. Bueno, no de Entonces, primera, porque no llegaban los. O sea, los- ha los sido un artículos error a las- que le va a costar a las- mucho. A las tiendas, Fíjate, pero. Ha sido un muy error que le va a interesante costar la mucho a este nostalgia. gobierno, Leo. A ver, ya. Creer que tecnócrata es sinónimo de neoliberal. No, es cierto. Ojalá este año también se corrija esa noción, particularmente en el tema de la calidad del gasto. Bueno, Oye, Carlos, señores. pero técnico tampoco es sinónimo de tecnócrata. Los técnicos tienen que estar ahí para Muy bien, asesorar ok, a los perfecto. políticos. Bueno. Lo que fustigamos es que por ser técnicos se crean que merecen el poder. Dejemos Bueno. de confundirlos, perfecto. Señores, Quedemos en como eso. siempre, un privilegio debatir con ustedes. 2020, Igualmente. un año importante, porque cumplimos 10 años, ¿eh? Ah, Así es. Es la hora de opinar, de Foro TV y es la hora de opinar. Gracias, Carlos. Gracias Gracias, a ustedes. Paula. Gracias, Gibran. Hacemos una breve pausa. Y voy a platicar ahora con Max Kaiser, quien es experto en el tema de la corrupción, del combate a la corrupción, sobre precisamente la exoneración de Manuel Bartlett. Regresamos en un momento.